Yo no pardo italiano, así se dirá, ¿o no? Pero hay muchos que sí, y que son descendientes de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que llegaron desde Italia a Sudamérica y que hoy sus bisnietos, tataranietos quieren acceder a la nacionalidad por el derecho de la sangre, el jus sanguinis. Pero hay una modificación que se ha aprobado en Italia y que impedirá que puedan estas personas asumir la nacionalidad de sus parientes lejanos. Bueno, me pareció llamativo esto. Regularmente sigo las noticias vinculadas a ciudadanía porque me ha tocado hacer varios de estos trámites. ¿Ah? Y el Consejo de Ministros había dicho en marzo, en Italia, que iban a haber modificaciones a la ley de ciudadanía, que principalmente tiene dos vertientes. Uno, que tú puedas ser ciudadano de un país porque naces en el territorio, y otro, que puedas ser ciudadano del país porque eres hijo de algún nacional y por lo tanto no importa en qué territorio estés. Eso es el jus sanguinus. El otro es el jus solis, porque tú naces bajo el sol de tu territorio. Bueno, ya hay muchas personas que están en Sudamérica que son, les decía yo, hijos de migrantes europeos, italianos, alemanes, españoles, suizos, ingleses, o son, por ejemplo, de tercera generación, nietos o bisnietos, y por lo tanto podían acceder al derecho de nacionalidad, ¿cierto? Debían juntar los papeles para acreditar que sus familiares habían venido de un descendiente desde Italia, por ejemplo, en este caso, ver que ellos tenían una vinculación con el país, es decir, que se vinculaban con las asociaciones de migrantes, con las colonias locales, en cierta medida que se sentían un italiano fuera del territorio. Y además manejar algunos conceptos básicos, como la historia de su país y el idioma, que el italiano es muy cercano a nuestro español, ¿cierto? En otros países se torna un poquito más complicado, como en Alemania, por ejemplo. Pero hubo un cambio, ¿eh? Y quería comentarle esto a los amigos que estaban en tramitación o esperan o esperaban juntar los recursos o los trámites previos para poder acceder a la nacionalidad por el jus sanguinis y ya parece que no va a ser posible, pero va a haber un periodo de moratoria donde hay que apurarse en hacer los trámites. Entonces les quiero comentar la noticia porque lo está tratando muy bien el diario financiero, porque también no sabía que le afectaba a tanta gente. Son muchos los descendientes italianos que viven en el continente. Veamos lo que dice el diario financiero. Dice, se acabó la ciudadanía por consanguinidad. Argentina, Chile y Brasil son los países más afectados por el endurecimiento de Italia. El gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto que limita la ciudadanía solo a hijos y nietos de italianos nacidos en el país. Desde Visa and Go, que es una empresa, explican que si bien se cierra una puerta, aún existen alternativas de visado a las que los latinoamericanos pueden acceder. Oye, este es un artículo de Dayane González, que es del viernes 4 de abril. Como hemos estado con el problema de los aranceles, esto pasó volado y es muy relevante para aquellos que quieren acceder a la nacionalidad, a la ciudadanía en este caso, por esta homologación, en realidad no es homologación, sino por ser descendientes de un extranjero, ¿cierto? La naturalización, en algunos casos. Bueno, dice que un reciente decreto aprobado por el gobierno de Italia encendió las alertas entre las comunidades de descendientes italianos en América Latina, porque lo lógico es que una persona que se siente como descendiente de una persona de otra nacionalidad, celebre la fiesta patria del país de donde supuestamente viene su papá, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, de Suiza, de Austria, de España, ¿cierto? Que tenga una vinculación, que así, si bien es cierto, está sentado en un país ajeno, siempre se han mantenido las tradiciones. O sea, yo no me puedo imaginar a alguien que pida una nacionalidad, por ejemplo, alemana, y que diga, no es que en mi casa no se habla alemán. Entonces, ¿cuál era la vinculación que tenía su familia realmente? O ahora empezó a descubrir usted que había alguien que había llegado, su abuelo, que contaba de que su papá venía de Alemania y usted quiere aprovechar esta circunstancia. Claro, tiene derecho a hacerlo, pero lo lógico es que uno tenga ciudadanos que tengan algún apego afectivo, ¿cierto? Con su país. Sigamos. El texto impulsado por la primera ministra Giorgia Meloni y aprobado el pasado 28 de marzo por el Consejo de Ministros estableció nuevos criterios para acceder a la ciudadanía italiana por jus sanguinis, derecho de sangre, un cambio utilizado históricamente por millones de latinoamericanos, especialmente en Argentina, Chile y Brasil. No era un cambio, era un camino. La reforma, que deberá ser ratificada por el Parlamento en 60 días, esto fue en marzo, para mantenerse vigente, introduce restricciones que limitan el acceso a solo quienes puedan acreditar un vínculo directo con padres o abuelos nacidos en Italia, dejando fuera a los descendientes de bisabuelos o generaciones anteriores, que solía suceder. ¿Eh? Es más, en muchos de nuestros países, las personas llegan con un apellido italiano y se les ponía en el castellano,
especialmente pasaba mucho con los descendientes alemanes, suizos, ingleses, que se les modificaba y por lo tanto también se perdía la ruta del apellido. Y lo otro que se perdían los papeles. Pero supongamos que, no sé, tu bisabuelo llegó muy niñito. Es decir, tu tatarabuelo llegó a Latinoamérica y venía tu bisabuelo. Él todavía seguía siendo italiano en este caso. Y tuvo a tu abuelo, que sería la primera generación, y a tu papá, que era la segunda, y tú eres la tercera. Entonces podría uno haber excedido. Siempre se hablaba de la tercera generación. ¿Eh? Sigamos viendo qué dice esta información. Italia era uno de los pocos países que no tenía límite generacional. Sí, porque otros los tenían hasta tercera generación. Hay mucha gente que tiene la nacionalidad gracias a la normativa anterior, pero sus hijos no podrán pedirla porque hay un corte drástico. Mencionó en entrevista a DF Sud la cofundadora de Visa Go, Felisa Bamontes, que entiendo que es una empresa que se dedica a colaborar con estos procesos. Además, se estableció la exigencia de residencia previa en Italia al menos 2 años para los padres que pretendan transmitir la ciudadanía a hijos nacidos en el extranjero y se obligó a ciudadanos italianos residentes fuera del país a demostrar un vínculo efectivo con el Estado, el que se acreditará mediante acciones como votar, renovar pasaporte o cumplir con obligaciones fiscales. Claro, tienen que pagar impuestos. Entonces, quien obtuvieron la ciudadanía pero no lleguen al país no podrán conservarla. O sea, es lógico. Entonces, la restricción es fuerte, ¿eh? Principalmente de la estadía de los 2 años. Es decir, y si yo, por ejemplo, yo tuviera apellido de descendencia italiana, ¿ya? Obtuviera la nacionalidad, estando fuera de otro país, porque estoy en Chile. Si quiero que mi hijo tenga mi nacionalidad, como yo soy extranjero, tengo que vivir a lo menos 2 años. Entonces imagínense el costo. Generalmente lo que te pedían estos países era que tú hubieras viajado a ese país a lo menos 1, 2, 3 veces en un ciclo de años, se han aumentado los años, previo a hacer la solicitud o durante la solicitud. También ha habido variaciones porque dependiendo de los cambios de gobierno, algunos que son más pro migración y otros menos pro migración, esto se va flexibilizando, ¿cierto? Hoy en día como que son todos contra la migración. Entonces ahí hay una posibilidad, un encarecimiento, ¿cierto? De producir esto. Pero es lógico, se supone que si tú querías o te sentías nacional de otro país y estás viviendo en otro territorio, una de las alternativas es ir para allá, ¿cierto? Que tenga un vínculo efectivo. Y lo otro, que vayas a votar. Es decir, que si tú, me imagino, es distinto estar, no sé, en Canadá, ser chileno radicado en Canadá, ir a votar a uno de los pocos lugares de votación que hay, es enorme la distancia. Pero si tú te sientes nacional, haces el esfuerzo, no son tantas las elecciones, a veces, tú debieras haber votado. Y lo otro, pagar obligaciones fiscales. Y eso me recuerda que a mí, porque tengo por los ingresos que se reciben de YouTube, tenía que pagar mi impuesto en Estados Unidos. Entonces un amigo me decía, oye, ya tienes un requisito para pedir algún tipo de visa en Estados Unidos. No, y o sea, a mí me duelen los impuestos porque hay que pagarlos 2 veces casi, pero ahora tenemos doble tributación, así que por ahí se pueden solucionar. Pero me llegaba la carta fiscal de Estados Unidos y había que llenarla. ¿Eh? Grande la inteligencia artificial que ahora te ayuda a entender un poquito el documento fiscal, que siempre son complicados, así que algunos años pagando impuestos en Estados Unidos. Sigamos viendo qué pasa. Ya vimos que se estableció la residencia previa de los padres por 2 años. ¿Qué más dice? La mayoría de las personas no tienen contacto directo con el país, no pagan impuestos en Italia ni votan, claro. La ciudadanía no puede ser automática para quienes tengan un antepasado que emigró hace siglos sin ningún vínculo cultural o lingüístico con el país. Estoy de acuerdo con eso. Señaló el viceprimer ministro y canciller Antonio Tajani al justificar la medida que forma parte de una política más amplia del gobierno conservador para regular la migración y el acceso a los beneficios asociados a la ciudadanía europea. Así de ahora en adelante los consulados no procesarán solicitudes, sino que éstas se centralizarán y procesarán en línea a través del gobierno nacional en Italia y requerirán de entrevista presencial. Por ende, los consulados de todo el mundo cancelaron las citas por consanguinidad programadas para después del 28 de marzo. Ese sí que es un golpe. Porque yo que participé en nacionalidades de algunos clientes, sí, tú tienes que ir a una cita al consulado local, tienes una entrevista que es en uno de los idiomas de ese país. Hay países que tienen más de un idioma oficial, ¿cierto? Suiza tiene 4. Alemania tiene 1. Italia tiene 1. Y por lo tanto tú podías sostener una conversación donde tenías que tratar de hablar y te iban a preguntar cosas tan simples como, no sé, el color de la bandera, la historia, cuál es el personaje principal, quién gobierna hoy día. Porque se supone que tú estás al día, pues si estás interesado. Es como que tú ingresas todos los días a tu computador y te vas nutriendo. De hecho, hay canales de esos países, ¿cierto? Para poder acceder. Pero ahora se suspendieron, ¿eh? Que trágico para la persona que tenía la hora, estaba ilusionado y no. Y es presencial. ¿Y presencial dónde? En Italia ahora. Hay que juntar las lucas, dijéramos en Chile. ¿Cuántos latinoamericanos se verán afectados? Eso es lo que quería saber yo, porque no me imaginaba cuántos descendientes italianos. Uno siempre piensa en Argentina y Uruguay, ¿cierto? Y hay muchos italianos, dice uno. Chequemos cuánto hay.
En la última década el número de ciudadanos italianos residentes en el extranjero pasó a 4,6 millones, de 4,6 millones a 6,4 millones, principalmente provenientes de Argentina o Brasil, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. O sea, en Argentina y Brasil. Pero incluso el gobierno italiano calculan que hay alrededor de 80 millones de personas que podrían haber accedido a la ciudadanía en el mundo. Tanta gente. De esta forma, en países como Argentina, donde se estima que alrededor del 60% de la población tiene algún grado de ascendencia italiana, la nueva normativa podría reducir de forma drástica la cantidad de solicitudes aceptadas. Algo similar ocurrirá en Brasil y Chile, donde también existen comunidades de numeroso origen italiano. Claro, aquí muy conocido en todos lados, hay escuela italiana, el Auda italiano en equipo de fútbol. Por ejemplo, en Argentina el número de reconocimiento de ciudadanía aumentó de 2.000 en 2023 a 30.000, son 10.000 en el 2024. Mientras que en Brasil se tramitaron 14.000 en 2023 y 20.000 en 2024. Aumentó, ¿eh? Sin embargo, según Trinidad Morán, cofundadora de Visa Go, esto es un golpe muy duro, no solo por la cantidad de gente involucrada en la región, sino porque también porque hay muchos quienes están en búsqueda de un segundo pasaporte. Por ejemplo, como sucede con la nacionalidad española, vía la ley de memoria que se agota ahora en octubre. Ojo eso, lo que significa es que en definitiva los nietos van a poder acceder porque pudieron verse involucrados en el hecho de irse del país, producto de la guerra civil y otros eventos anteriores. Y hubo como una moratoria. No hemos hecho sobre eso. Voy a tratar de comentarle. Entonces hay un plazo, especialmente porque hay un grupo importante de descendientes españoles. Y hay una ventaja. El examen es en español. Y la historia de España algo manejamos. Entonces para los que tengan interés en sacar nacionalidad española, tienen, ojo, poquito tiempo, porque es hasta octubre. Sigamos viendo. El tema segundo, el pasaporte es muy fuerte hoy en día con la inestabilidad económica que existe en términos mundiales. Claro, porque te podría convenir para emigrar de tu país por problemas económicos. Entiendo yo que eso pasó con los argentinos e Italia. A lo anterior, Bahamonde agregó que tanto en Argentina como en Chile, al estar en proceso de mucha inestabilidad, los ciudadanos valoran la posibilidad de irse a vivir a Italia u otros países de la Unión Europea. Porque ahí hay otra ventaja. Recuerden ustedes que pasaba mucho con los futbolistas, que para reunir un cupo en la Comunidad Europea y jugar en algún equipo, o se hacían griego o italiano. Era como típico. Todos eran griego e italiano, mayormente griego. Y puede suceder eso, que tú tengas la alternativa de saco mi pasaporte, mi nacionalidad italiana, pero me voy a otro país porque estoy dentro de la Comunidad Europea, que también puede ser, sucede. ¿Qué otras opciones tienen los latinos? Algo importante es tener en cuenta es que el jus sanguinis no es la única forma de obtener la ciudadanía italiana. Actualmente existen otros visados o permisos de residencia a los que es posible acceder. Uno de ellos, y el que está de moda, no solo en Italia, sino que en otros países, según Morán, es el visado del teletrabajo o visado de nómada digital. Eso sí lo he estudiado. Que está orientado a las personas que no tienen la necesidad de asistir presencialmente a su oficina. Pero ojo, no es que yo diga así como, oye, ¿sabes que tengo mi canal en YouTube y hago teletrabajo o soy un nómada digital porque puedo irme de mi país y comenzar allá a trabajar porque no tengo que ir a una oficina? O yo que mi oficina es casi virtual. Pero es el nivel de ingresos que te piden que tú demuestres el que puede afectar, ¿cierto? Y a veces estos ingresos no son los directos o los más relevantes. Entonces, hay una complicación. Y hay un grupo de 15 países que lo está dando. Uno de ellos, ya vimos que está el visado nómade. Este visado le permite vivir un año en Italia con posibilidades de renovación y es muy conveniente porque hay mucha gente que cumple con el requisito. Otro está orientado a quienes pueden acreditar que tienen ahorros y que ofrece la posibilidad de vivir un año en el país con posibilidades de renovación si demuestra que tienen cierta cantidad de dinero en algún instrumento financiero. Sigue existiendo muchas opciones de estudio, de trabajo en muchos países que en ciertos plazos, luego de recibir, permite optar a la nacionalidad. Por ejemplo, en los de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, con la visa waiver. No la visa waiver. La visa de trabajo de estudiantes. Se me olvidó el nombre. Cuando los estudiantes van a trabajar, ¿cierto? Tienen la opción de tener ese visado y podrían ahí iniciar alguna tramitación. A ver si me acuerdo de eso. Otro está orientado a quienes pueden acreditar que tienen ahorro, ya lo vimos, ¿cierto? Sigue existiendo muchas opciones de estudio y trabajo. Lo que pasa es que hay caminos más largos que otros o que implica tener que irse al país a que vivir. Claro, porque si tú sacabas tu nacionalidad, no tenías que irte a vivir al país y por lo tanto mantenías tu pasaporte. O sea, y en algún problema podrías haberte ido a Italia en este caso. Bueno, y aquí están las cofundadoras de Visa Go, Felisa Bahamonde y Trinidad Morán. Ahí están las dos que dieron bastante luces. Yo no he visto esta empresa, no me auspicia, pero sí he visto empresas de, por ejemplo, Nueva Zelanda que llevan a los estudiantes la Working Holiday, se llama la visa de trabajo, ¿cierto? Que tiene gran cupo Chile, incluso más que Argentina, para ir a Nueva Zelanda.
Bueno, y esto es para los amigos italianos, que son muchos. Entonces, yo alcancé a tramitar alguna nacionalidad italiana de unos queridos amigos y una querida tía, de esas tías postizas, ¿cierto? Que logramos obtener su nacionalidad italiana, así que no tuvieron que pasar y no van a tener este problema. Pero qué lamentable por todos los que habían hecho el trámite y están a la espera de la entrevista personal. Así que apúrense y ojo con los de España, que tienen hasta el mes de octubre. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado esta corta reacción. Entre tanta cuestión de aranceles, se me había olvidado hablarle de la ciudadanía y cómo cambia, porque hay muchos descendientes de extranjeros que están en nuestros países y que durante siglos han construido familia y que quieren retomar su vínculo con su país de origen de sus antepasados, ¿eh? Lo que es muy loable y es un derecho, ¿cierto? Porque se lo otorga la nacionalidad de aquellos que aventuraron en esos tiempos en venir al continente. Bueno, yo no puedo decir lo mismo porque Mariño Lovera llegó aquí junto con Pedro Valdivia, Diego Almagro, o sea, harto tiempo, ya no, no más chilenos que los porotos, diríamos nosotros. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado mi reacción. Soy Edgardo Lovera, gracias por ver, ojalá puedan comentar y decirme si tienen nacionalidad italiana, obtuvieron alguna o recuerdan el trámite y yo orientar a los amigos. ¿Eh? Así que no se olviden comentar, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Que estén bien.